Wow, pues qué bueno, vamos saludando Chihuahua, San Antonio, Northeast, West, qué bueno tenerles el día de hoy. Qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie del discípulo 13. ¿Quién es el discípulo número 13? Tú y yo, ¿verdad? Nosotros somos el discípulo 13. Y hoy vamos a estar hablando del reino de poder. Estamos en el capítulo 18 y 19 de Hechos. Y vamos a ver la importancia del poder de Dios demostrado a través de nuestras vidas. ¿Ves? El reino de Dios, el cristianismo, es más que una religión, es más que una filosofía, es más que una regla de conducta, de no hagas esto, no hagas aquello. El cristianismo es el poder de Dios operando en la vida de seres humanos. Y Dios quiere desatar su poder en tu vida y en mi vida. Y ahora tú y yo tenemos que buscar ese poder. No nomás nos llega así porque sí. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Los discípulos de Jesús, después de 3 años de estar con Jesús día a día, viéndolo ministrar, viéndolo sanar enfermos, echar fuera demonios, no era suficiente solo haberlo visto, haberlo experimentado. Jesús les dice: espérense en Jerusalén hasta que descienda ¿qué? El Espíritu Santo. Es Dios, es el poder de Dios a tu vida para que entonces salgas. Y vamos a ver hoy cómo es necesario que tú y yo nos abramos en nuestras vidas al poder de Dios. Empezamos verso 24 del capítulo 18. Dice: por aquellos entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Ahora era un hombre ilustre y convincente en el uso de las escrituras. Conocía las escrituras, conocía la palabra de Dios, había sido instruido en el camino del Señor, entonces conocía de Jesús, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque, y vamos a ver, hay algo todavía que le está faltando en la vida de este hombre, Apolos. Apolos lo vemos mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo menciona. Es un hombre usado poderosamente por Dios. Pero en este momento en su vida, a pesar de tener un gran conocimiento de esta palabra de Dios, hay algo que le está faltando. Porque dice: aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿Ves? El reino de Dios, tú y yo tenemos que entender, debemos de tener un amor por esta palabra. Debemos meditar en esta palabra, debemos leer esta palabra todos los días. Pero hay más que solo la palabra de Dios, hay el Espíritu de Dios. ¿Ves? El reino de Dios es más que información. Jesucristo, cuando declara: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, estaba hablando más que solo conocer lo que está escrito en este libro. Porque Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando Él dice que conocer la verdad es lo que nos liberta, no es solo conocer lo que está escrito en este libro, sino es conocer a la persona de Jesucristo en una manera íntima y personal. Y el que nos revela a Jesucristo en nuestras vidas, el que nos trae ese conocimiento íntimo de Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo describirte a mi esposa, bella esposa Aide, ¿verdad? Yo te puedo decir de su altura, te puedo decir de sus ojos, te puedo decir de su cabello, te puedo describirla, pero eso no es conocerla. Y muchos de nosotros en veces tenemos una descripción de Dios, pero no conocemos a Dios. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a ti y a mí a esa intimidad de conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y recibieron
fíjense la pregunta que les hace. Eran discípulos, eran seguidores de Jesucristo, han creído en Jesucristo, están siguiendo a Jesucristo, pero la pregunta, vean que Pablo les hace: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando qué? Cuando creyeron. No eran incrédulos, ¿ok? No eran gente apartada de Dios. Entonces, entiéndame, tú y yo podemos ser seguidores de Jesucristo y estar careciendo de la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas si vivimos una vida ausente de la presencia activa del Espíritu Santo en tu vida y mi vida. Entonces él les pregunta: ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos le contestan: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces tenemos que entender aquí algo: el bautismo en el Espíritu Santo no es automático. No es el momento que recibo a Jesucristo, recibo el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos partes diferentes de la experiencia cristiana. Una es cuando vengo a Jesucristo, reconozco mi pecado, lo confieso, me identifico con Jesucristo. Pero luego tú y yo tenemos que anhelar y buscar ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No es instantáneo. Entonces, Hechos 19:3 dice, ya cambió acá atrás. Ok, acá atrás sí, pero aquí enfrente no. Entonces, a ver, dice: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos le contestan: el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, que andaba bautizando. Y Pablo les explica la diferencia entre los bautismos que hay, y les dice: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tú y yo tenemos que entender que el bautismo en agua es parte también importante en nuestra vida cristiana. El bautismo en agua es importante, es un acto de obediencia a Dios y es un acto de identificarme con Jesucristo. ¿Ves? Estos hombres en ese tiempo se habían bautizado en agua, pero en un bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Hoy en día no tenemos ese bautismo. Ese bautismo hoy en día, lo que toma ese lugar es cuando tú y yo reconocemos: soy pecador, he pecado contra Dios, venimos y confesamos nuestros pecados y pedimos el perdón de Jesucristo en nuestras vidas. Luego el bautismo en agua es identificar nuestra vida en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces estos hombres son bautizados entonces, ¿verdad?, en el bautismo de Jesús. Y luego, ¿qué sigue? Verso 6. Cuando Pablo, y léanlo conmigo a ver si lo pueden poner en la pantalla. Okay. Ahí está. A ver, cuando Pablo, véanlo, les impuso las manos, ¿qué dice? El Espíritu Santo vino sobre ellos. Escúchame, habían recibido a Jesucristo, habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan, se habían arrepentido de sus pecados, ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, identificándose con Cristo, pero aún no habían recibido ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar ¿en qué? En lenguas y a profetizar. Ya estamos en el capítulo 19 de Hechos y seguimos viendo la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes al venir sobre ellos y manifestarse a través de lenguas y profecía. Escúchame, hay corrientes entre los creyentes que quieren tratar de decirnos que los milagros, que las manifestaciones del Espíritu Santo ya no existen.
Pero vemos aquí, no es nomás los 120 del aposento alto que están recibiendo esta manifestación del Espíritu de Dios. Pablo los sigue viendo la necesidad y la importancia en la vida de cada creyente. Su pregunta para ti y para mí el día de hoy, si él estuviera aquí, nos diría: ¿han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Porque él lo ve como algo tan esencial en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a controlar nuestra lengua. Cuando hablamos en lenguas, en Hechos capítulo 2 verso 11 dice: cuando los judíos y los prosélitas y los cretenses y los árabes, ¿qué dijeron? Todos por igual oímos. Cuando empiezan a hablar en lenguas, están hablando en idiomas que nunca han estudiado. Los que los conocen esos idiomas, ¿qué dicen? Los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El Espíritu Santo, cuando viene sobre un creyente y ese creyente empieza a hablar en lenguas o empieza a profetizar. La diferencia entre lenguas y profetizar, las lenguas es un idioma que no hemos estudiado, que no entendemos, pero lo que estamos haciendo es en una oración glorificando a Dios, glorificando a Jesucristo. Profecía es lo mismo, solo que es en el idioma que entendemos. Sale en español o en inglés, o en el idioma que tú hables, francés, alemán, pero sale en el idioma que tú entiendes. Pero de lo mismo, lo que sale son las alabanzas, la gloria de Dios. El Espíritu Santo quiere venir a controlar tu lengua, mi lengua, para que tú y yo proclamemos las grandezas de Dios. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces tú y yo debemos de anhelar y desear ese don en nuestras vidas. Es una evidencia de esa llenura. El hablar en lenguas, el profetizar, es una evidencia externa de una obra interna por el Espíritu de Dios. Cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Y la vemos, ¿verdad?, con la pancita hasta acá, es que evidencia externa, su pancita, de que hay que vida interna en ella. Es una evidencia. El hablar en lenguas, el profetizar, es una evidencia externa que en mi vida hay una manifestación del Espíritu Santo. Hay una llenura, una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora continuamos, verso 8 dice: Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Aquí viene, ves, la obra del Espíritu Santo no solo controla nuestras bocas para alabar a Dios, pero el Espíritu Santo es el que viene a darnos valor, darnos denuedo para proclamar el nombre de Jesucristo. Vemos a un Pablo aquí que con valentía, de ciudad en ciudad, está proclamando el nombre de Jesús, sabiendo que lo van a agarrar, lo van a apedrear, lo van a echar a la prisión, lo van a correr. Pero ¿qué le da ese valor de continuar, de no menguar en la presencia del Espíritu Santo en su vida? Por eso él ve tan importante que tú y yo como creyentes tengamos esa experiencia y esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo. Lo vemos en la vida de Pedro, ¿verdad? Unos días antes está negando a Jesús, días después, lleno del Espíritu Santo, se está parando ante una multitud con fe, con valor, proclamando el nombre de Jesús. ¿Qué cambió? No era un curso de superación personal, no era un curso de oratoria, fue la presencia del Espíritu Santo en su vida. Yo reconozco, yo necesito esa presencia en mi vida. Dice: pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años. Ahora me encanta lo que dice aquí: de modo que ¿qué? Todo el judío y los griegos que vivían en la provincia de ¿qué? De Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor.
Escúchame, la palabra de Dios, el reino de Dios se multiplica. Se multiplica. Ahora, no es que Pablo recorrió toda Asia. Hay muchos lugares, iglesias que se establecieron que Pablo nunca estuvo allí. Él nunca llegó, por ejemplo, a Colosa, la carta a los colosenses. Él no empezó esa obra. La Odisea, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, todas estas iglesias en la zona de Asia no fueron fundadas por Pablo, pero fueron fundadas por personas que escucharon a Pablo, fueron ministrados bajo el ministerio de Pablo y salieron. Es lo que Dios quiere hacer aquí en San Antonio, en Chihuahua, en el Northeast, en el West, aquí en el este del Paso. Lo que Dios quiere es que tú y yo salgamos de aquí para compartir el reino de Dios con la gente en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras comunidades. Que tú y yo salgamos de aquí. ¿Ves? Un servidor, los pastores de Vino Nuevo, a lo mejor nunca van a poder ir a tu trabajo, a tu escuela, pero Dios está confiando en ti. Dios está confiando que Él te tiene a ti allí en esa escuela, que Él te tiene a ti allí en ese trabajo, que Él te tiene allí en esa vecindad. Y Él dice: ahí tengo a mi agente que va a expandir el reino de Dios. Tú y yo vamos a extender el reino de Dios. Recuerda, no lo hacemos en nuestra habilidad, lo hacemos en la llenura del Espíritu Santo, quien controla nuestros labios, nuestra boca para hablar, y quien nos da la valentía para proclamar el nombre de Jesús. De hecho, Pablo en otro libro, en 2 Timoteo 2:2, dice: lo que han oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Lo que tú escuchas el día de hoy, tú dices: me gustó esa parte. Compártalo con alguien. Compártalo hoy con el mesero, o con tu vecino, o con alguien. O en tu grupo en casa escuchas algo, lees una porción de la Biblia y dices: wow, eso qué increíble. Compártalo con alguien. O estás leyendo tú en tu casa la Biblia y te salta un pasaje que dice Dios: compártalo con alguien. ¿Ves? No lo sermones, no es sermonear a la gente, es sencillamente decir: oye, ¿te puedo compartir algo que vi en la Biblia? ¿Te puedo compartir algo que vi en la Biblia que me emocionó? Y deja que el Espíritu Santo, deja que la palabra obre en sus vidas. Pero eso es lo que nos está diciendo. Lo que tú y yo vamos aprendiendo, lo que tú y yo vamos escuchando de Dios, vamos extendiéndolo a los demás. Volviendo a Hechos 19, dice: y Dios hacía, ¿qué? Milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanados de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Escúchame, el Espíritu Santo es el que hacía la obra, no Pablo. ¿Lo leyeron? Dios hacía, el Espíritu Santo hacía obras, sanidades a través de Pablo. Tú y yo no hacemos los milagros, Dios los hace. Tú y yo no tenemos que estar preocupados, es Dios el que hace la obra. Yo solo tengo que ser un conductor que te conecta con Dios. ¿Sí? Cuando tú prendes la luz en tu casa, el cablecito que corre eléctrico por tu casa produce la luz. No, hay una planta de luz. La ciudad tiene una planta enorme de luz para alumbrar toda la ciudad. Esa planta genera la electricidad. El foco prende porque ese generador lo está haciendo. Tú y yo somos el cablecito entre Dios y la persona necesitada. Tú y yo tenemos que entender: Pablo solo era un cablecito de cobre que conectaba a las personas con el poder de Dios. Y así como Pablo, Dios quiere que tú y yo seamos ese cablecito de cobre que conecta el cielo con la tierra. Y traemos el reino de Dios, el poder de Dios a la vida de las personas. Y es el Espíritu Santo que obra el milagro a través de nuestras vidas. Ahora, Dios hace el milagro.
eran milagros extraordinarios. Tomaba un delantal con el cual había estado trabajando, ¿verdad? Y se los entregaba. Llévenlo, que no puedo ir a su casa ahorita, pero llévenselo, pónganselo. Y eran sanados. Ahora escúchame, es Dios el que hace la obra, no ese pedazo de tela. No andes comprando que es que agua bendita y que esto de acá y eso de allá y el trapo que trajeron de Jerusalén. No hay nada de valor en aquello. El que hace la obra se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Y de hecho vamos a encontrar aquí unos tipos que se toparon con esa realidad. Dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un tal Escevas, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y un día, fíjense, el espíritu maligno, el demonio, les responde y dicen, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzando sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Ves? Tenemos tú y yo que entender, el poder viene de Dios, no de una fórmula. El poder viene de Dios, no de una fórmula. No viene de una agua bendita. No viene de una tela traída de Jerusalén, ¿verdad? No viene de un pedacito de madera, de la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Ya vendieron la cruz de Jesucristo como 20,000 veces, ¿ok? Te están engañando. Fueron hace 2,000 años que Él murió en esa cruz. Esa madera ya no existe. Y aún si existiera, esa cruz no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Es Dios. Entonces, tú y yo tenemos que entender, no son cosas y tampoco son, si digo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús 3 veces, el demonio se tiene que... No hay fórmulas. Tú y yo tenemos que tener una fe. Jesús dijo, el que dice a esta montaña, levántate y échate en el mar, sin dudar en su corazón. No en tus palabras, sino en Dios que lo va a hacer. Es Dios el que hace la obra. Entonces tú y yo no podemos confiarnos en una fórmula, en unas palabras mágicas. Si ayuno 3 días, Dios hace el milagro. No. Dios nos llama a ayunar, pero nomás porque ayunas 3 días no te garantizo nada. Solo que vas a tener hambre al tercer día. Eso te lo garantizo. Pero bueno, pueda desde el primer día. Pero nuestra fe tiene que estar en Jesucristo, no en algo que tú y yo hacemos, no en algo que tú y yo cargamos. Continuamos. Y cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, escúcheme, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Uno calcula que más o menos eran como 4 millones de dólares. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, no es para hacernos sentir mal, es para llevarnos al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que viene a tu vida y a mi vida y pone el dedo en esa área donde tú y yo necesitamos cambiar. Ahora, es como un doctor que viene a decirte, mira, eso está mal, hay que sacarlo para salvarte la vida. Tenemos que remover ese tumor. Vas a estar bien, pero si dejamos ese tumor allí, te va a matar.
Esa es la obra del Espíritu Santo que viene a tu vida y mi vida y nos indica, mira, hay ese pecado en tu vida. Si no lo confiesas y no lo sacas, tarde que temprano ese pecado te va a matar. Y obviamente aquí el Espíritu Santo trae una convicción sobre estas personas tan grande de su pecado. Estaban metidos en magia negra y en encantaciones, y entonces traen todos sus libros, todos sus fetiches, todos sus ídolos, y los ponen y los queman. Ahora, tal vez alguien aquí diría, ¿y por qué no los vendieron? Porque ellos reconocieron, esto es un pecado contra Dios. Yo no voy a venderlo para que otro sea maldecido por Dios. A mí no me importa. Escúchame, cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, tú y yo tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y cambiar, aún cuando nos cuesta. Si el Espíritu Santo, vamos diciendo, tú estás trabajando, ¿verdad?, en un bar, estás en un ambiente feo, estás rodeado de gente, y Dios viene y el Espíritu Santo pone el dedo sobre tu vida y te dice, quiero que salgas de allí. Tú dices, ¿y Dios? ¿Y dónde voy a ir a trabajar? No tengo estudios y aquí me va re bien, me dan re buenas propinas. ¿Qué hago? Pero Dios dice, sal de allí. Tú y yo tenemos que responder en obediencia, sabiendo que Dios lo hace por nuestro bien, por cuidar nuestra vida, por cuidar nuestra eternidad. Te puedes quedar allí y podrás ganar mucho dinero, pero posiblemente termines perdiendo tu fe. Yo estoy orando hoy por un joven, está trabajando en un lugar donde yo temo que pierda su fe. Yo temo que pierda su fe. Y yo estoy orando por él, que Dios traiga convicción a su vida. Yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Necesitamos que el Espíritu Santo lo haga en nuestras vidas y estemos dispuestos a dejar todo por honrar a Dios. Dice, y así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder, ¿qué dice? Arrollador. Con poder arrollador. No era un milagrito aquí o un milagrito allá de vez en cuando. Era algo constante, continuo. Y es el Espíritu Santo que avanza el reino. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos extender el reino de Dios a todo El Paso, a todo Chihuahua, a todo San Antonio, al West y Northeast y el este aquí del Paso y todo el valle, y queremos extenderlo a otros lugares y otras naciones, necesitamos, familia Vino Nuevo, urgentemente una llenura del poder del Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo está obrando hoy en día. Me metí a ver, hay un historiador que declaró lo siguiente. Dice, la velocidad del crecimiento del movimiento cristiano carismático y pentecostal es difícil de exagerarlo. Dice, desde 1992 los números de carismáticos y pentecostales han crecido a más de 410 millones. Son más del 24% de los cristianos en el mundo. Mis estudios, mi investigación me lleva a declarar con certeza que en la historia humana no ha habido otro movimiento, no político, no militar, voluntario, que ha crecido tan rápido como el movimiento pentecostal carismático en los últimos 25 años. Es el mover del Espíritu Santo en la iglesia que está trayendo un crecimiento increíble en Centro y Suramérica, en África, en Asia. Es la obra del Espíritu Santo y tú y yo lo necesitamos. Lo necesito en mi vida, lo necesitamos en Vino Nuevo. Ahora, termino con esto. El Espíritu Santo no nos libra de luchas.
¿Ves? El Espíritu Santo viene a controlar nuestras bocas para glorificar a Dios, para darnos valor y valentía, para hacer milagros extraordinarios, para extender el reino de Dios. El Espíritu Santo hace eso, pero el Espíritu Santo no nos libra de luchas. Aún el mismo Pablo, en toda la plenitud del Espíritu Santo, viendo estos milagros extraordinarios, tomando trapos, ¿verdad?, y enviándolos, y gente siendo sanada y demonios saliendo de él, él enfrentó luchas. Allí mismo en Éfeso se levantó un tumulto enorme en la ciudad. Un platero que trabajaba la plata y hacía figuras de la diosa Diana, él moviliza a todo el pueblo y empieza a hacer un alboroto en la ciudad y a gritar: la diosa Diana es grande, y mueve a toda la ciudad, y andan buscando a Pablo para golpearlo, para deshacerlo. Amigos de Pablo dicen: Pablo, ni asomes ahorita la cabeza porque esto está caliente. Al fin el gobernador logra calmar a la gente, mandarlo a sus casas. Inmediatamente Pablo tiene que salir de Éfeso. Entonces el Espíritu Santo no nos va a librar a ti y a mí de que en el trabajo tal vez hablen mal de nosotros por ser creyentes. El Espíritu Santo no va a hacer que toda la gente, ¿verdad?, nos ame. Yo escuché una vez una persona diciéndole a alguien: recibe el Espíritu Santo y hasta tu suegra te va a amar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No hay remedio para la suegra, no hay remedio. Ok. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer la obra de glorificar a Cristo, pero no nos garantiza una vida sin luchas, sin problemas. Los vamos a enfrentar, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza y el vigor de seguir adelante, de enfrentar esas luchas y no rendirnos, no retroceder hacia atrás. Muy bien, vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Y voy a pedir a los de la alabanza que vayan pasando. ¿Ok? Y les vamos a dar la tarea de esta semana. Cada semana hay tarea, ¿verdad? Cada semana hay tarea. Y yo en fe les doy tarea porque creo que lo van a hacer. Creo que no vinieron hoy nomás para malgastar 1 hora y media de su tiempo oyendo a un güerito gritar. Yo creo que vinieron porque quieren hacer la obra de Dios. Ok, entonces en fe les doy la tarea de hoy. Y me animaste tantito para allá. Dice: esta semana tú y yo vamos pidiendo al Espíritu Santo. Tú y yo, el Espíritu Santo es Dios. Podemos orar al Espíritu Santo y pedirle: Espíritu Santo, obra en mi vida, produciendo en mí valor, dándome palabras y obrando milagros para que Jesucristo sea glorificado. ¿Cuántos dicen? Levanta las manos, levanta las manos. Espíritu Santo, venimos hoy como familia Vino Nuevo, desde San Antonio hasta Chihuahua, del northeast y west y el este del Paso. Venimos, Espíritu Santo, pidiendo que tú vengas a obrar en nuestras vidas esta semana en una manera sobrenatural, que tú nos des valor, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos des palabras que glorifican a Jesucristo, y que tú, Espíritu Santo, obres milagros, señales, prodigios a través de nuestras manos para que Jesucristo sea glorificado. Amén. ¿Saben por qué Dios hace milagros? Porque quiere demostrar al mundo su amor y su misericordia. Por eso, escúchame, Dios puede sanar al más pecador. Estaba leyendo hoy en la mañana un artículo sobre el Chapo Guzmán, y ahora que está en la prisión, que lo tienen encerrado 23 horas en solitud y luego 1 hora sale al sol. Y Dios me empezó a decir, yo estoy orando por ese hombre, que Dios traiga una convicción a su vida.
que él pueda arrepentirse de todo el mal que hizo, identificar su vida con Jesucristo. ¿Ves? Dios tiene un amor tan grande que se extiende a quien sea. Entonces tú mañana en el trabajo, hasta el más mal hablado, tú ora por él para que Dios lo sane. Tú ora por él. El más mujeriego, el más borracho, tú ora por él y deja que Dios haga y que él experimente la bondad de Dios. Wow, ya se me fue el tiempo. Muy bien. Si tú hoy, voy a pedir a los servidores, los dirigentes de grupos que vengan, los supervisores de grupos que vengan ahorita, párense aquí enfrente, por favor. Vengan. No sean tímidos, servidores. Vengan a ayudarnos. Vengan. Si tú hoy dices, yo quiero esa llenura del Espíritu Santo en mi vida, he recibido a Jesucristo, he creído en Él, he sido bautizado en agua, pero sé que estoy faltando ese poder de Dios en mi vida y lo anhelo y lo quiero. Yo quiero pedirles, mientras cantamos y adoramos a Dios en cada campus van a estar los servidores aquí. Si tú dices, yo quiero esa llenura del Espíritu Santo, yo quisiera poder adorar a Dios en lenguas, poder profetizar en español, sal de tu lugar y ven y déjanos orar por ti, como Pablo lo hizo, imponiendo las manos sobre esos hombres y recibieron la llenura. Entonces mientras cantamos, ven, sal de tu lugar en cada campus. Vamos adorando.